de Marcos. Evangelio de Marcos. Entre las espinas verdes para mayor sacrificio, el Cordero de Abraham está esperando el cuchillo. Ay, divino Dios de amor, Cupido y harto escupido, de aquellas infames bocas más fieras que valliscos. Venda os ponen en los ojos que quieren Dios infinito, que seáis Jesús vendido. Para daros golpes fieros os cubren, porque imagino que como sois tan hermoso, no se atreven sin cubriros. Para daros bofetadas, el hombre os hace adivino, pues dice que adivinéis las manos que os han herido. Yo he sido dulce Jesús, yo he sido dulce bien mío, quien en vos puso las manos con mis locos desatinos. Yo soy por quien arrancaron esos cabellos benditos, que diera el cielo por ellos todos sus diamantes ricos. Dice el poema Romance de Lope de Vega, porque yo no quiero que ignoremos que si estamos hasta este punto del Evangelio de Marcos, es por nuestra causa, que Cristo ha muerto por nosotros, cuando realmente debemos decir primeramente que Él ha sufrido, padecido, sido humillado y muerto a causa de nosotros. Fueron nuestras manos que en lugar de bendecirlo lo golpearon, nuestras bocas que en lugar de alabarlo lo escupieron, nuestros ojos que en lugar de contemplarlo lo vieron con desprecio. Han sido algunas horas ya de sufrimiento y se aproxima lo peor. Después que Jesús fue juzgado y vapuleado, fue entregado a la pena capital. Acompáñenme en la lectura del versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Marcos empieza la narración llamando la atención sobre un hombre, un tal Simón de Cirene, que es padre de Alejandro y de Rufo. Se sugiere que pueden ser personas que se convierten a la fe, al cristianismo, y eran conocidos por las iglesias. Por eso vale la pena mencionar, aclarar que era padre de estos dos hombres. Se habla de Rufo, el que Pablo menciona en Romanos capítulo 16, versículo 13, pero realmente no hay certeza sobre esto. Sobre lo que sí hay certeza es que un hombre que estaba entrando a la ciudad fue tomado para llevar la cruz. Lo más probable es que Simón llevara el palo transversal de la cruz, es decir, el palo que se pone a través del vertical, el transversal, o como también es llamado el patibulum o patíbulo, y que el palo vertical ya estaba en el lugar de la ejecución. Pero Jesús lleva ya horas sin dormir, agregado al hecho de que ha sido golpeado. Este pobre hombre llamado Jesús no puede ya ni siquiera llevar su propia condena sobre sí. El patíbulo pesaba aproximadamente 130 kilos y debía cargarla desde la casa de Pilato hasta afuera de la ciudad en el monte de la calavera, o Gólgota, como se llama o como se le dice en arameo. La leña del sacrificio lleva el obediente Isaac, aunque no ha de bajar el ángel o detener a Abraham, sigue diciendo Lope de Vega.
Este Isaac, llamado Jesús, debe llevar su leño, el leño de su sacrificio, no para ser quemado con él, sino para ser crucificado en él. Pero no habrá quien detenga la mano de la muerte, porque Jesús no será probado como Abraham e Isaac. Jesús ya fue probado y fue hallado puro. Es hora de que este hombre puro limpie al pueblo sucio. Y Jesús no hizo trampas, no tomó atajos porque no cargó la cruz, porque no quisiera, sino porque no la soportaba. Y para asumir todo el sufrimiento sobre sí, no tomó tampoco lo que se le ofreció. Dice el texto que se le ofreció vino con mirra, es una especie de sedante o estupefaciente que tenía el objetivo de entorpecer o adormecer el cuerpo para poder lidiar con el dolor de los clavos atravesando sus muñecas. Pero Jesús no lo aceptó. Él rehusó el medicamento. El dolor debía ser bebido completamente. Y así lo clavaron. Los romanos tomaban 2 clavos del tamaño de una regla, largos pero sólidos, puesto que debían atravesar la mano entera y sujetarlo al madero. Debían también sostener el cuerpo. Los soldados, entre varias personas, tomaban el brazo de la persona que iban a ejecutar y le clavaban la espina del clavo entre la muñeca. Los soldados sujetaban firmemente para que no se moviera, no tanto para que no se escapara, porque el golpe debía ser preciso, debía atravesarlo completamente. Se colocaba el clavo con la punta hacia el agujero que está entre el cúbito y el radio, es decir, a un lado de la muñeca, a la altura de la mano. Y con un golpe seco se introducía el clavo entre los huesos. Y así continuaba con el otro brazo. Y con cuerdas se levantaba al futuro muerto. Marcos no narra la crucifixión. Si se dan cuenta, Marcos no narra con detalle la ejecución de Jesucristo. Él se limita a decir cómo Jesús evitaba el medicamento, cómo Jesús no evitaba el medicamento y posteriormente se dirige hacia su desnudez. Versículo 24. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Con razón Dios nos ha prohibido hacer imágenes. Nos ha prohibido hacer imágenes de Él, porque nos han dado una percepción limitada de lo que sí hace la revelación bíblica. Porque en las muchas idolatrías que se encuentran talladas en madera o dibujadas con trazo, se encuentra un hombre con un taparrabo. Pero Jesucristo no. Jesucristo fue despojado completamente de sus ropas. Fue crucificado en la hora tercera del día, que según la numeración judía, a saber, eran las 9 de la mañana. La mañana coronaba su cruz, porque la corona de espinas ya se la habían quitado. Y ahora también se encontraba sobre su cabeza aquel título por el cual fue deshonrado. Jesús era un rey con corona de espinas, con un trono de madera sin lijar por trono, un vestido de color transparente y un título que nos recuerda el propósito de su misión. Él vino por su pueblo. Jesús vino por causa de su pueblo y para salvar a su pueblo. Cristo es el rey que se hizo siervo. Siendo siervo recibió toda la humillación que lo coronarían como emperador supremo del mundo. A su alrededor tenía su cohorte, sus súbditos. Versículo 27. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes
escarneciéndose decían los unos a los otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Él tenía una cohorte, un grupo de súbditos de malagradecidos e injuriadores. La palabra de Dios nos ha dicho con anterioridad sobre su muerte. Dice Isaías 53:12, con los inmundos fue muerto. Él era otro más de ellos, o más bien se convirtió en otro más de ellos. Pero no fue por sí mismo, sino por aquellos de quienes tomó la inmundicia, es decir, de nosotros. Esa fue su cohorte y sus súbditos rendían honra a él, o más bien deshonra. Va, tú que derribas el templo y en 3 días lo levantas, sálvate y bájate de la cruz. Qué reverencia tan grotesca. No bastaba con haberlo humillado injustamente, sino que ahora debían increparle sobre su cara todas las misericordias que había tenido. ¿Cuántas personas no había sanado en Israel? ¿Cuántos demonios no había sacado? Y ahora recibía este tipo de honra. ¡Qué miserables! Versículo 33. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. La luz del mundo vino al mundo, pero cuando se dispuso a partir, vino las tinieblas. La oscuridad significaba el juicio de Dios, y el juicio de Dios se postró sobre la cruz, pero no contra el mundo, sino contra el Hijo, porque desde que los hombres somos ingratos, desde el inicio de los tiempos, siempre hemos recriminado a Dios, porque parece que siempre se aleja de nosotros. Parece que sentimos su ausencia. Los hombres recriminamos a Dios porque creemos que Él nos abandona. Esto es más común cuando la tribulación y el dolor llegan. Se dice que después de los exterminios de los judíos en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, aquellos lugares donde torturaban o torturaron a los judíos y a muchas personas, fue encontrada una inscripción, una frase en uno de los muros de estas celdas que decía: si Dios existe, Él tendrá que pedirme perdón a mí. Claramente en referencia a todo el sufrimiento que habían vivido en estos lugares. Si Dios es tan bueno, ¿por qué me permitió sufrir esto? Si existe un Dios, yo no le tendré que pedir perdón a Él, sino Él a mí, por lo que me hizo. No quiero trivializar el momento, ni mucho menos despreciar ni menospreciar el dolor ajeno, lo sufrido por ellos y por muchos más seres humanos alrededor del mundo durante todos los tiempos. Puede llegar a grados superlativamente intensos, inhumanos, tortuosos. Es muy difícil decir que nosotros, desde la comodidad de nuestras sillas, de nuestra casa, de nuestro contexto, entendamos a cabalidad el dolor que tuvo que sufrir el hombre que escribió esto en la pared. Pero podemos decir con seguridad que ni él, ni yo, ni ustedes, ni nadie jamás puede decir que Dios lo ha abandonado. Nosotros no conocemos el abandono de Dios. En la noche más oscura y en la tempestad más fuerte, no podemos decir que en ninguna circunstancia Dios nos ha abandonado. Ni a nosotros ni a nadie. Siempre la gracia de Dios en cada situación ha estado ahí. Porque solo Jesús ha conocido el verdadero abandono de Dios.
Él ha podido gritar desde la profundidad del abandono: oh Dios, ¿por qué me has abandonado? Este es el verdadero infierno. Dios dando la espalda a quien clama. Dios ignorando las necesidades, porque aún el sol sale sobre buenos y sobre malos. Hace caer su lluvia sobre justos e injustos. El más terrible puede experimentar aún una sonrisa. La más terrible persona puede aún sentir la satisfacción de un mundo. Pero solo Jesús vivió el verdadero abandono del Padre, la verdadera amargura. Cristo desciende al infierno en la cruz porque allí sufrió el verdadero abandono de Dios. No fue por los clavos, ni por la humillación, ni por la amargura de la bebida, ni por la corona de espinas. El verdadero infierno lo sufrió cuando el Padre lo abandonó. Toda la gracia de Dios que Dios da a sus criaturas en la tierra, por medio de la cual sostiene, nutre y guía, fue contrapuesta al Hijo de Dios. Jesús grita: Eloi, Eloi, lama sabactani, que en arameo es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para muchos fue el clamor a Elías: Eloi, Eloi. Tal vez hay una fonética similar, pero este es realmente el Salmo número 22, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche, y no hay para mí reposo. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, que él lo libre, que él lo salve, puesto que en él se complacía. Jesús vivió una vida de deleite en el Padre, oraba temprano y no se dormía, y predicaba todo el día y no se cansaba. Sanaba enfermos y vivía en constante santificación, pero el Padre lo abandonó. Y ahora era tomado como el más miserable y despreciado de los despreciados por Dios. Pero era necesario para que la palabra se cumpliera. Una vez más, alguien corre para ayudarlo, o más bien para humillarlo. No era Elías ni Dios, sino un muchacho con una esponja llena de medicina hidratante, pero no alcanzó. Jesús gritó y murió. Versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Porque la peña que fue golpeada, de ella salió agua, y el velo que fue roto abrió el lugar para la presencia de Dios. Hemos recibido agua de ese golpe y hemos recibido el espíritu del que recibió la muerte. El velo que se rompe es el velo del templo. Este velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santísimo era donde se encontraba la presencia de Dios misma. Y se rompió porque ya no hay más separaciones. Dios ya no es lejano a los hombres, porque ahora los hombres pueden ser encontrados en él. El centurión se maravilló y creyó. No sabemos cuántas veces el centurión escuchó predicar o cuánta información escuchó acerca de ese crucificado, pero escuchó lo suficiente. Escuchó que era el Hijo de Dios y admitió con su boca que era quien dijo ser. Además, también lo vieron las amadas, la que siempre lo seguía. Jesús estuvo bajo el tormento del sufrimiento durante horas, y ahora de estar bajo el dominio del sufrimiento, ahora estará bajo el dominio de la muerte. Versículo 42.
Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba acabado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Jesús era la cena pascual. Él recibió esta cena un jueves por la noche. Es apresado un viernes. Fue condenado y muerto ese mismo viernes. El día de reposo ya se aproximaba. Según la cuenta de los judíos, el día de reposo iniciaba ese mismo día en la tarde. Pero antes que iniciara el día de reposo, un hombre importante pidió el cuerpo de nuestro Señor. José de Arimatea era su nombre. Era parte del concilio de los grandes de Israel, pero no sabemos si estuvo presente esa mañana en el juicio, o si estuvo pero no pudo hacer nada. No obstante, lo que pudo hacer lo hizo. Él pidió osadamente el cuerpo de nuestro Señor. Ofrecer lo que tenía al servicio del rey, de un rey muerto. José de Arimatea va con la autoridad romana y pide el cuerpo de Jesús. Era sorprendente cómo un hombre había muerto tan rápido. Generalmente tardaban hasta 3 días en morir. Pero debemos considerar su tortura previa y el peso del abandono de Dios. Pilato se cerciora primero de que Jesús está muerto, y así es. Después toman una sábana y lo toman dentro de una sábana, cubren su desnudez y lo ponen directamente en una cueva que cubren con una roca. El día de la pasión cierra con las garras de la muerte. Muchos le temen al sufrimiento, otros más le temen a la muerte. Las garras de la muerte no discriminan, no tienen prejuicio. El hoyo del abismo es aterrador para todos porque no sabemos qué hay detrás. Pero Cristo toma la soledad de la muerte y la condena de la tumba para darnos vida. Cristo descendió al infierno, al Seol, por nosotros. Él toma el abandono y la tumba para darnos vida. Mil gracias sean dadas a nuestro Señor Jesucristo, que aunque nosotros podemos leerlo con nuestros ojos y ser conmovidos por las palabras del evangelista, nunca podremos experimentar el sufrimiento y abandono, la soledad y la muerte que sufrió Cristo. No porque nunca suframos o nunca seamos abandonados, porque a nosotros nunca nos ha faltado las misericordias de Dios que se renuevan cada mañana. Para aquellos que confían y descansan solamente en Jesucristo para su salvación, para los demás hay una horrenda expectación de juicio. Pero nuestro Señor se plasma en estas palabras para ser de bendición para nosotros, para aquellos que la reciban con alegría, que se conmuevan con tristeza, pero para que descansen plenamente en la resurrección que veremos el próximo domingo. Señor, tú nos has dejado este relato como esencia de nuestro sufrimiento, Señor, como lo más profundo de la humillación humana, el abandono de Dios, el castigo eterno, Señor, sufrido en esa cruz. La tumba es nuestro destino y todos los hombres la sufriremos. Pero, Señor, seremos resucitados por aquel quien toma primeramente por nosotros esa muerte, que aunque a nosotros vengan todas las memorias de gente que ha padecido y ha muerto, nunca experimentaremos la soledad que tú sufriste en la cruz, el desprecio por del Padre, sino que
Diremos también con el salmista que tú has sido bien para nosotros, porque hemos confiado en ti y tú no nos has avergonzado, porque hemos depositado en ti nuestra fe y tú nunca nos has dejado. Gracias, Señor, porque podemos meditar en estas palabras, en las cuales encontramos la vida, porque en ellas te encontramos a ti. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.